¿Sabíais que la Catedral de Jaén es la única catedral del mundo con balcones por fuera y por dentro? Además, su planta es bastante novedosa. En lugar de tener una cabecera semicircular, tiene una cabecera plana. Y a diferencia de tantas otras catedrales que son una mezcla de proyectos y estilos o incluso están sin acabar, en Málaga, la Catedral de Jaén es un proyecto coherente. Aunque tardó en construirse más de 200 años, siempre se siguieron de principio a fin las directrices de su arquitecto inicial, de Andrés de Vandelvira. Pero, aún con todos estos encantos, la Catedral de Jaén aún no ha conseguido ser incluida en la lista de Patrimonio Mundial, un título que la UNESCO otorga a sitios con importancia cultural o natural excepcional para la herencia común de la humanidad. Título que sí tienen la Alhambra de Granada, el Centro Histórico de Córdoba, el Parque Nacional de Doñana y, desde 2003, Úbeda y Baeza como conjuntos monumentales renacentistas. Y no es que Jaén no lo haya intentado, ya se presentó en 2011 y también en 2013 y falló en ambas ocasiones. Ahora lo está intentando una vez más, y por este motivo me reuní con un grupo de jienenses que llevan años luchando para que la catedral sea patrimonio mundial, para entender qué falló en las candidaturas anteriores y qué se va a hacer mejor en esta ocasión. Y eso es justo lo que vamos a ver en este vídeo de Jaén hoy. En 1972, la UNESCO creó la lista del Patrimonio Mundial, una especie de registro de todos los bienes culturales y naturales que son únicos para la humanidad y que merecen ser protegidos. La inclusión en esta lista significa que el sitio está legalmente protegido por la UNESCO, que puede recibir fondos para su mantenimiento y su protección. Y además, también cuando se incluye un sitio en la lista, esto viene acompañado de... Pues eso tendría un influjo benéfico en el campo de los servicios, de la hostelería, de los servicios turísticos. Este de aquí es Francisco Juan Martínez Rojas. Sacerdote de la diócesis de Jaén, desde el año 2007 soy ya por cuarto mandato consecutivo deán presidente del Cabildo de las Catedrales de Jaén y de Baeza. Aparte de eso soy doctor en Historia de la Iglesia y he dedicado parte de mis investigaciones a la Catedral de Jaén. Vaya que Francisco es parada obligatoria para entender qué está ocurriendo con la catedral. También he participado por invitación del Ayuntamiento en los dos proyectos que se han presentado hasta ahora para obtener la declaración de la catedral como Patrimonio Mundial y también en el tercero en el que se está trabajando, pero que todavía no se ha presentado a la UNESCO. La primera vez que se intenta que la catedral llegue a la lista es en 2011. El Ayuntamiento de Jaén propone añadirla al conjunto de renacentistas de Úbeda y Baeza. ¿Y por qué con el expediente de Úbeda y Baeza? Pues porque el argumento patrimonial que nosotros habíamos esgrimido en Úbeda y Baeza y que se había aprobado y había resultado válido para la UNESCO era Vandelvira, su obra y su proyección en América. Si incluimos ahora la Catedral de Jaén, que es como el modelo, el sumum, ¿no?, de la arquitectura de Vandelvira, ¿no? ¿Por qué no íbamos a incluir la Catedral de Jaén, ¿no? La voz que estabais escuchando es la de Rufina Fernández, que dirigió el exitoso expediente que hizo a Úbeda y Baeza Patrimonio Mundial en 2003. En 2011 el expediente de Jaén lo dirigió Francisco Javier López Morales, un doctor en arquitectura que ya había trabajado en la UNESCO. El informe mostraba las semejanzas de diseños de la Catedral de Jaén y otros templos americanos como el de Mérida, Guadalajara, Oaxaca, Puebla, Morelia, México, Lima, Bogotá, Sucre, Cuzco o el Templo de Antigua. Estos templos compartían la cabecera plana de la que habíamos hablado al principio, y también uno de los elementos más típicos de Andrés de Vandelvira, las bóvedas vaídas o de pañuelo. Se llaman así por esta forma como si fuera un pañuelo contra el viento, o una vela de barco, y están presentes en muchas de estas catedrales. Este informe se presentó, como hemos dicho, en 2011 y la respuesta de la UNESCO fue rotunda. Es decir, que se muestra y se acepta la influencia de Vandelvira en América, pero no de la Catedral de Jaén en sí. La similitud de estilos no es suficiente para demostrar la influencia del templo de la Catedral de Jaén sobre América. Es decir, se demostró la correlación porque comparten estilos, pero no se demostró la casualidad de Jaén sobre América. Con esta negativa, el Ayuntamiento vuelve a intentarlo en 2013.
esta vez también como una incorporación al expediente de Úbeda y Baeza, pero con una diferencia. En esta ocasión es la propia Rufina Fernández la que dirige la creación del informe. Que el argumento ya estaba construido. Úbeda y Baeza a través de Vandelvira, Catedral de Jaén a través de Vandelvira, era un monumento renacentista más excepcional que además se proyecta perfectamente en Iberoamérica. En esta segunda ocasión, con un argumento documental mucho más potente, todo parece indicar que sí se podía conseguir. Sin embargo, reciben este informe. Un informe demoledor. Fue que la Catedral de Jaén era prácticamente barroca, que bueno, que Vandelvira pues igual pasó por ahí, pero su autoría... Es decir, el reporte desmontó la conexión principal de la Catedral de Jaén con Úbeda y Baeza. Ni era renacentista, ni era autoría de Andrés de Vandelvira. Una serie de cosas absolutamente discutibles, y toda la vida pensando que tu padre es tu padre, y llega un francés. El arquitecto que hizo esta evaluación era francés y la UNESCO también está en Francia. Llega un francés y te dice, no, tu padre no es tu padre. Que era más o menos lo que venía a decir de la Catedral de Jaén, ¿no? Y de que fuera un modelo para otras catedrales americanas y tal, ¿no? Además, el informe volvía a poner en duda la influencia de la Catedral de Jaén sobre otros templos americanos. Es decir, la pregunta que se hace la UNESCO es: si la catedral se terminó de construir en el siglo XVIII, ¿cómo pudo influir en las catedrales de México, Puebla de los Ángeles, Mérida, Guadalajara, Nicaragua, Panamá, Habana, Lima, Cusco, todas ellas construidas en la misma época o incluso antes que la Catedral de Jaén? La respuesta es simple: lo que influyó no fue el edificio construido en sí, sino el proyecto de Andrés de Vandelvira. Desde un primer momento se dieron cuenta que el proyecto valía, que el proyecto era bueno, que el proyecto debía continuarse. Mercedes es la autora de una tesis a punto de publicarse que muestra la influencia de la Catedral de Jaén en los templos sudamericanos. La tesis de Mercedes relata numerosas historias de personas que conocían el proyecto de la Catedral de Jaén y cómo éstas lo trasladan a las catedrales sudamericanas. Por ejemplo, vamos a la Catedral de Cuzco. Que aunque comienza a construirse en 1560, se queda a medio hacer hasta que llega en 1596 Antonio de Raya. Antonio de Raya fue maestrescuela en la Catedral de Jaén, coincidiendo con los años en los que Andrés de Vandelvira estaba construyendo la Catedral de Jaén, y además fue canónigo obrero. Es la persona intermediaria entre el cabildo y las obras de la catedral. Entonces estaba completamente involucrado en la construcción de la Catedral de Jaén. Y cuando él llega a Cuzco, se encuentra una catedral que tiene que terminar de construir. Y él va a insistir constantemente en que esa catedral se parezca lo máximo posible a la Catedral de Jaén, donde él había sido maestrescuela. Y como este hay muchos ejemplos más, pero el más obvio es el proyecto de la Catedral de La Habana de 1609. Esta catedral no se llegó a construir, pero sí es cierto que los proyectos se conservan. Y uno de ellos, vamos a decir que si no al 100%, exactamente igual que la Catedral de Jaén, vamos a poner que a un 90%. Tiene incluso los dos bloques laterales iguales a los de la Catedral de Jaén, la cabecera plana, el altar mayor separado de la capilla mayor. Es muy similar al de la Catedral de Jaén. Y este proyecto lo hace un arquitecto que se llama Juan de la Torre, que era cántabro y que sabemos que antes de partir a América trabaja en Sevilla con Alonso de Vandelvira, el hijo de Andrés de Vandelvira. O sea que era conocedor del proyecto de la Catedral de Jaén y lo plasma en uno de sus proyectos para la Catedral de La Habana. Es decir, la tesis de Mercedes mejora lo que los expedientes habían hecho hasta ahora. No solo muestra una correlación de estilos, sino que también demuestra las conexiones causales que existieron entre la Catedral de Jaén y las catedrales sudamericanas. Así que podemos ponerle un check a la casilla del argumento patrimonial. Pero ese último informe negativo de la UNESCO también indicaba otras cuestiones que la Catedral de Jaén debía mejorar si quería ser patrimonio de la humanidad. Primero, faltaba un sistema antiincendio en la cubierta. También faltaba un sistema de prevención sísmica, los cuales ya existen en la actualidad. Pero falta el tercero, el entorno. El entorno, que en 200 metros tiene que estar en perfecto estado de revista. Claro, o tiene que estar todo medianamente, el pavimento, en la zona. O sea, aquí hay un solar, una calva, que cuando vino el Queillot este francés dijo que si había habido una guerra.
Y no solo es ese descampado, es la estética general de las fachadas de los edificios colindantes con la catedral, que tendrán que mejorar si quiere ser patrimonio de la humanidad. Bueno, Pablo, entonces, si se soluciona lo del entorno, todo pinta bien para esta nueva candidatura, ¿no? No. La nueva candidatura de la Catedral de Jaén tendrá que superar un nuevo obstáculo. Y es que en 2015 Baeza retiró el apoyo para la inclusión de la Catedral de Jaén en su expediente. Y poco después Úbeda hizo lo mismo. Así, sin el apoyo de estas dos ciudades, la Catedral de Jaén tendrá que argumentar por separado su inclusión en la lista de la UNESCO. Las catedrales como que están sobradamente representadas como tal tipología arquitectónica en todas sus vertientes, de todos los estilos, pero de monumentos es que ya hemos pasado creo que se ha pasado ya la etapa, ¿no? La etapa en la que la lista del patrimonio mundial se nutra de este tipo de bienes. Es decir, que en la lista hay muchas catedrales y también muchas catedrales renacentistas como la Catedral de Jaén. Sin embargo, Francisco aún alberga grandes esperanzas para conseguir la distinción, porque en esta nueva candidatura la Catedral de Jaén cuenta con dos armas secretas. Es decir, no va a ser solamente la influencia en América, sino también el carácter singular que tiene la catedral como meta de peregrinación del Santo Rostro. Este argumento no se había dado hasta ahora, pero es que Jaén alberga una de las reliquias de la cristiandad. Por eso la Catedral de Jaén se construyó para una ciudad de esa época de 20.000 habitantes tan inmensamente grande. Otro carácter específico es que la catedral desde el siglo XVII ha sido la memoria escrita de la diócesis, porque aquí desde el siglo XVII está el archivo de papeles del obispado. Aún queda mucho tiempo para que el ayuntamiento presente el próximo proyecto a la UNESCO. Sea cual sea su respuesta, una cosa está clara: el valor de la Catedral de Jaén no depende de ello.